Bueno, nos estábamos refiriendo a esa bisagra del siglo XIX y siglo XX, a esas continuidades y rupturas en el siglo, y la principal bisagra es una bisagra bélica, digamos. Es un suceso, la guerra, que es una quintesencia de la política, porque ahí el nivel de concentración de decisiones que son políticas, que no son directamente económicos y sociales, es mucho más explícito. Digamos. No solo es mucho más explícito, sino que tiende a autonomizarse. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso que una vez desencadenado es muy difícil de parar, como se reveló precisamente en la Primera Guerra Mundial, en la cual todo el mundo pensó en una guerra corta, con objetivos limitados, y terminó siendo una guerra tremenda que duró mucho tiempo y en la cual involucró un grado de sufrimiento social, un grado de destrucción, digamos, de bienes materiales y un suicidio también de las aristocracias o de los sectores más acomodados de Europa que construían constituían las oficialidades de los ejércitos en muchos casos. De manera que muy difícilmente podía otorgársele racionalidad individual, sí racionalidad colectiva, pero una racionalidad colectiva que conducía a la eliminación de todos o por lo menos al desastre de todos. Hay muy pocos países que salieron beneficiados de la Primera Guerra Mundial. Uno de los que salió beneficiado y que entró tarde a la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos, la gran, la gran maquinaria económica norteamericana, como también ocurre más o menos parecido en estos términos en la Segunda Guerra Mundial con algunas diferencias. ¿No? Pero en ambos casos los Estados Unidos entran tarde y, digamos, triunfan y además son esenciales desde el punto de vista económico y además la guerra no se libra en su territorio. Pero en el caso de Europa se libró, digamos, en su territorio y tuvo un efecto devastador. Bien, la principal consecuencia, o una de las principales consecuencias, además de limitar mucho la gobernabilidad, de exacerbar mucho las tensiones, de que se genera una sociedad llena de mutilados, una sociedad llena de huérfanos, una sociedad con viudas, una sociedad de las características que tuvo la primera guerra, la primera posguerra, no es una sociedad muy fácil de administrar, porque además los gobiernos estaban muy delegitimados después de muchos años de conflicto, a tal punto que en uno de los países, durante la guerra, se generó una revolución. Ese país fue Rusia, ese país no fue ni Alemania, ni Gran Bretaña, que eran países desarrollados, países que nosotros podríamos haber dicho, de acuerdo al viejo manual que nos ayudaba para el siglo XIX, países donde el proletariado podía hacer la revolución. Bueno, en estos países el proletariado no hizo una revolución jamás. Habrá intentado cosas, habrá habido gente, ha habido movimientos revolucionarios, todos los podemos estudiar, y de hecho los estudiamos, pero nunca hubo algo tan significativo como el triunfo de una revolución, y esto no ocurrió en un país desarrollado, sino en un país atrasado, que es en Rusia. Un país más agrario, menos industrial, mucho menos industrial. Además, desde el punto de vista de las formas políticas, Rusia no había tenido el desarrollo que habían tenido las democracias occidentales o incluso las monarquías que se constitucionalizan durante el siglo XIX en Europa. No había parlamento, o había un parlamento muy limitado o muy acotado, que era la Duma, la participación popular brillaba por su ausencia, la autocracia zarista era una autocracia que estaba vivita y coleando, como podríamos decir en el barrio, y eso es lo que se quiebra con la Primera Guerra Mundial, porque los campesinos son movilizados al frente, los trabajadores también, no era una sociedad tan industrial, pero tenía algunos lugares así, y el partido bolchevique, mejor dicho, un grupo de partidos, constituyen el gobierno provisional en 1917, en febrero de 1917, y la cosa empeora tanto que para octubre de 1917 uno de los partidos que inicialmente era minoritario y que siguió siendo minoritario, pero que tomó el poder, que es el partido bolchevique, se hizo cargo por el poder. Entonces Lenin dijo, bueno, esto ya no es una revolución burguesa, esto ya no es una revolución constitucional, esto no va a ser una revolución este, pluralista, no va a haber un parlamento pluralista, de hecho hace clausurar la Asamblea Constituyente, porque había perdido las elecciones, digamos, habían ganado otros partidos, no necesariamente la derecha, sino que habían ganado los socialistas revolucionarios y otras cosas. Eh,
porque esta asamblea es contrarrevolucionaria. Entonces ahí se confisca el poder, digamos, burgués democrático y se afirma la línea socialista sobre la base del partido único. Esto es muy importante, muy importante. Muy importante porque va a dividir al mundo entero entre quienes estén a favor y quienes estén en contra. Los que estaban a favor eran pocos, los que estaban en contra eran muchos, pero la revolución sobrevivió. Y entre los que estaban en contra había muchos del socialismo también, porque decían, no puede ser esta vía, tiene que ser otra vía, tenemos que seguir con la vía reformista, que es la que permitió que en los países más desarrollados pueda desarrollarse la organización social, existir los sindicatos, progresar nuestros partidos y reformar el sistema de a poco dentro de lo posible. Ya llegarán tiempos de cambio más profundos. Esta línea es interrumpida súbitamente y se constituye, se reemplaza la Segunda Internacional, o no se reemplaza, sigue existiendo, pero en descrédito porque la Segunda Internacional había fracasado en evitar la Primera Guerra Mundial, y se constituye la Tercera Internacional, que va a tener prevalencia ya, sobre la que va a tener prevalencia el Partido Comunista de la Unión Soviética, y de alguna manera hay un largo recorrido a partir de entonces, desde la espera de una revolución mundial que venga a corregir el hecho que la revolución se haya producido en el lugar equivocado, hasta la constitución de la doctrina del socialismo en un solo país, pasando por las diferentes etapas hasta llegar al final del proceso, que es cuando la Unión Soviética se desmembra, digamos, muchos años después, un poco menos de un siglo después, bastante menos de un siglo después, para 1989-1991, se da un proceso de disgregación de esa forma de construcción de socialismo estatal, que además luego de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de un hecho bélico, como consecuencia de la expansión del ejército soviético sobre el este europeo, había ensanchado sus posibilidades y construido la forma de socialismo real sobre un territorio más vasto. Bueno, todo esto fue una realidad operativa durante el siglo XX que hoy ya no lo está. Hoy no hay países comunistas, o los países comunistas como China son un poco más capitalistas que los países capitalistas, porque han descubierto que la única manera de crecer, la única manera de progresar materialmente es el capitalismo, es la acumulación originaria del primer texto que leyeron ustedes de Marx. Pero sin embargo en China gobierna el Partido Comunista, no hay un parlamento, no hay democracia como la conocemos nosotros, no hay dos partidos, hay uno solo. Y ese solo es que el que garantiza no el mantenimiento de la economía socialista, sino la prosperidad basada en la dinámica de los sectores capitalistas. Bueno, este siglo que termina en esta época, 1989-1990, de la mano de la suerte de la revolución, es el que nosotros contamos desde esta perspectiva. Y incluso tendemos a mirar buena parte de lo que pasa en Occidente desde esta perspectiva. Posiblemente los historiadores del futuro estén más libres de esa impronta y encuentren otras claves. Pero eso ha sido nuestra generación. Y hago un mea culpa y reconozco mi dificultad para pensar en alternativas de didáctica que no sean tributarias de este hecho insolayable para mí, que es la Revolución Rusa y su sobrevivencia y su organización de un poder internacional basado en estados nacionales, pero de carácter, digamos, enunciativamente o declarativamente socialista, que desafiaba al poder de Estados Unidos y un montón de países, seguramente mayoritarios en el mundo, que habían sostenido, como siguen sosteniendo hasta el día de hoy, la vía de la propiedad privada, la vía de los derechos individuales por encima de los colectivos, la vía de la acumulación originaria que había escrito Marx y que había descrito Marx en el libro en el capítulo que ustedes seguramente para el momento que estén escuchando esta clase ya deben haber leído. Ahora sigo.